Sí, ahora fíjate, la sociedad ya no ve solamente a la persona, ve a los equipos alrededor de una persona. Ve, cada vez de que, no sé, sale por ahí algún nombre de alguien que está muy desprestigiado, luego me arman su gabinete del priismo, y yo me pregunto, un hombre como tú, que te he conocido en otros desempeños, en gobernación, en tu natal Sonora, en tu vida, yo te he notado como un hombre muy determinado. A veces has tenido que obrar contracorriente. Te pongo puntos de tu vida, como por ejemplo cuando te involucraban con la muerte de Luis Donaldo Colosio, cuando una canallada. Una canallada. Cuando te decían que te perseguían las autoridades de los Estados Unidos. Una mentira combinada con una canallada. Y cuando te ubicaban con lo más oscuro del proceder de un priismo absoluto y absolutista, ¿no? Que era intransigente. Bueno, pero la historia y la perseverancia para poder esperar esos momentos y seguir insistiendo en lo que uno cree y uno piensa, hace que se desvanezcan todas esas canalladas que incluso se han intentado, y algunas han logrado hasta escribirlas en prestigiados periódicos. Pero lo importante es lo que se tiene hoy, y lo que tenemos es claridad sobre lo que somos. En alguna parte de nuestras vidas nos debe de suceder a nosotros y a quienes nos escuchan que es necesario dejar de decir todo aquello que ellos piensan con lo que pueden hacer daño, para después demostrarles todo lo que somos, y de esa manera clarificar muy bien el camino. Pero mira, Pedro, la mejor manera para nosotros asegurar que en los próximos años los gobernantes no vuelvan a cometer el error de gobernar con sus partidos nada más, la mejor manera para no dejar que se instalen lo que ya ha fallado, gobiernos del PAN, gobiernos del PRI, gobiernos del PRD, es instalar gobiernos para todos y de todos. Y por eso es que yo he propuesto y seguiré insistiendo en que para poder resolver dos de los graves problemas que tenemos en este país, que es la falta de políticas públicas de largo plazo que nos permitan ver el México que queremos dentro de 25, 30 años, y también la calidad de los gobiernos para lograrlo, solamente se podrá tener si pensamos en gobiernos de coalición a futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que gane quien gane las elecciones, tenga la oportunidad que consigna la Constitución de que invite primero a un partido político, a varios partidos políticos, a formar una mayoría estable en el Congreso. Para eso, la mayoría deberá de coincidir en políticas públicas importantes. ¿Qué quiere decir? Planear la educación, hacia dónde la tenemos que llevar dentro de 25 años, hasta dentro de 25 años, pero debemos de empezar ya una educación de calidad, planear una verdadera reforma hacendaria y fiscal. ¿Qué quiere decir esto? No intentar subir los impuestos a los mismos, sino buscar que todos paguemos, y con eso paguemos menos impuestos, pero recaudemos más. El pensar en cómo estimular a la economía formal sobre la informal, y el pensar también cómo combatir a la delincuencia, pero con más inteligencia y menos violencia, para que las familias recobren su tranquilidad y dejen de vivir con miedo. Y esto solamente se logra a través de políticas públicas pactadas. ¿Quién no podría estar interesado en que México vuelva a crecer al 6% del Producto Interno Bruto anualmente y por muchos años, para recuperar su empleo? ¿Quién no podría estar interesado en que México se vuelva más competitivo? Y para eso se necesitan políticas públicas. Bueno, pero ya fijadas las políticas públicas, el gobierno de coalición exigiría que los nombramientos del presidente de la República
sigan siendo de él, pero que el Congreso los califique por su idoneidad, no como hoy sucede. Solamente llegan a esos puestos los cuates y las cuotas que tiene que cubrir el presidente en turno. Y entonces se premia más la amistad o la lealtad que la capacidad. ¿Qué culpa tiene, como tú bien dices, el pueblo de México de que los gobernantes lleguen con equipos que van al gobierno a aprender, no a trabajar ya? O hacer negocios. Entonces se vuelve un gobierno de aprendizaje. Por cierto, y algunos de ellos son de lento aprendizaje. Entonces se acaba el sexenio y nunca tuvimos los resultados porque no pusimos ahí a los más idóneos, que porque no eran de mi partido, porque no eran mis amigos, que porque no eran mis conocidos, que porque no eran muy leales. Bueno, es más fácil, y hay una vieja consigna que tú recordarás, hacer a un político amigo que a un amigo político. Es más fácil hacer a un buen funcionario tu amigo que a un amigo buen funcionario. Aceptemos entonces que necesitamos cambiar el régimen, porque de no ser así, gane quien gane, tendrá los mismos resultados, nada más que los mismos resultados 6 años más. Para el pueblo de México no los merecemos. ¿En qué eres mejor que Peña? Yo creo que yo puedo poner por enfrente mi experiencia, mi forma de ver las cosas a largo plazo y sobre todo el que tengo la mejor de las posibilidades de convocar a hacer gobierno a los mejores de este país. ¿En qué crees que Peña está por arriba de ti? Enrique Peña Nieto es un gobernador sumamente exitoso y por ello popular. Hizo muy bien su trabajo en el Estado de México con buenos resultados y merece estar en una competencia como esta. Y en las encuestas, ¿cómo las ves? Bueno, las encuestas las veo como un proceso de medición que en este momento nos dice que el PRI le gana a todos los partidos políticos. Y que dentro del PRI, Enrique Peña Nieto le gana todavía con mayor porcentaje y yo le gano a cualquiera también de los otros candidatos de los partidos políticos. Estamos en una inmejorable posición como partido. El PRI le gana a todos y dentro del PRI hay 2 candidatos que le ganan a todos los candidatos de los otros partidos políticos. Vamos, eso entonces que cuando antes del 2000 gobernábamos y después perdimos. No tenemos nosotros ninguna razón, ni tampoco ninguna posibilidad de volver a equivocarnos. Fíjate, Manlio, si bien tú promueves un esquema de coalición, tenemos la percepción aquí en esta redacción que si llegara Peña al poder, podría llegar con su equipo de siempre, que es pues la base de Atlacomulco, con algunos aderezos de algún priismo de este que hemos hablado, que no es justamente el mejor para la imagen que la juventud tiene de un político. Creo que no, creo que porque lo he platicado, que él está en la mejor de las condiciones y lo he visto disposición a poder hacer una convocatoria más amplia. He platicado mucho con él y he observado que él piensa de manera diferente sobre cómo gobernar un país de cómo gobernar un estado, aunque sea tan importante como el Estado de México. Yo confiaría, y mucho, más que todo, en el sistema político. Si logramos cambiar el sistema y dar entonces gobiernos de coalición, para que las cosas pasen y pasen más rápido, y dejemos de reñir, Pedro. Ahora, dejemos de reñir entre nosotros y empecemos a acordar, porque hay un instrumento como los gobiernos de coalición. Y no permitamos nunca más, Pedro, que nombren agentes que van a aprender a cada una de las secretarías. El gobierno mejorará muchísimo. ¿Qué importa quién esté al frente del mismo? Lo que estoy buscando, Manlio, es un diferenciador entre tú y él. Es decir,
¿Cómo gobernarías tú? ¿Con qué equipo? ¿Y cómo gobernaría Peña Nieto y con qué equipo? Porque lo que yo quiero es que la gente vea en dónde están las diferencias, o en dónde están las ventajas, o en dónde las desventajas. Bueno, la verdad es que todos deberíamos de una u otra manera, y lo estamos haciendo ahora en unos foros que está llevando a cabo el partido, decir cómo haríamos las cosas. Y yo, por ejemplo, me diferencio muchísimo de lo que puede ser las políticas de el gobierno actual. Los objetivos me parecen correctos. Lo quiero decir con estas palabras. Yo estoy más que convencido que el presidente Felipe Calderón tiene objetivos correctos, pero los instrumenta el tratar de alcanzar esos objetivos con algunas políticas equivocadas. Yo lo haría diferente. El combate a la delincuencia y al narcotráfico. ¿Por qué? Porque pienso igual que él. Es necesario dar la batalla hasta en el último de los rincones, combatiéndolos con más inteligencia que confrontación de capacidad de fuego, con menos tolerancia a la impunidad, pero también combatiendo la corrupción en otros lugares, en cualquier lugar en donde se encuentre. Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad tendría que ser uno de los objetivos. Yo lo haría diferente, el cómo alcanzar el crecimiento económico. Yo estoy seguro que la estabilidad económica es importante, pero es más importante lograr crecimiento económico para acabar con la desigualdad y el desempleo. La estabilidad económica es buena, pero no suficiente, insisto. Yo lo haría diferente. Yo haría diferente también lo que debe de ser el crecimiento apoyado, no por lo que está sucediendo en el mundo, que cada vez es más incierto. Tú lo decías en la presentación, el mundo hoy en día no nos da ninguna garantía de que va a crecer en los próximos 10 años. Yo lo haría diferente generando un mercado interno que nos permita a nosotros mismos salir adelante. Somos 112 millones de mexicanos, más del 50%, por decir 56 millones, son pobres, Pedro. Y son pobres solamente por los malos gobiernos también, por la falta de políticas públicas. Por eso yo lo haría diferente. Yo haría que las empresas públicas, como Pemex, como Comisión Federal de Electricidad, pensaran más en cómo, mediante su capacidad de compra, que es mucha, generar nuevas empresas privadas en México, y con esto sacar adelante a México del desempleo, de la falta de crecimiento económico. Vamos, yo lo haría diferente de cómo llevar mis relaciones internacionales, tanto con los Estados Unidos como con el resto del mundo. Pero en fin, todos somos diferentes. Yo lo haría diferente.
gobierno conjunto en México, tropicalizando esto que, por ejemplo, se da recientemente en el Reino Unido, donde el Partido Conservador del señor Cameron gana las elecciones sin llegar a una mayoría absoluta y llega a un acuerdo con el liberal del señor Clegg a cambio de incluir a varios de sus miembros en el gobierno. ¿Cómo se tropicalizaría, cómo se podría llevar a cabo en este país? Claro, Oscar Mario, tú lo mencionas muy bien y yo solamente ampliaría. En México, como en buena parte del mundo, ante tantos problemas, lo que necesitamos es que las cosas buenas pasen, que los partidos políticos y los políticos se pongan de acuerdo para que México tenga verdaderos cambios. Pero para lograr los cambios en México, primero hay que cambiar nosotros, Oscar Mario. Primero hay que entender nosotros que nadie puede solo, que tenemos que hacerlo pensando en el país, no nada más en el poder que puede tener cada uno de los partidos políticos. Y con esto acabar las diferencias. ¿Cómo llegamos a concebir un gobierno de coalición en la propuesta que acabamos de presentar y que tiene o hace seguimiento a lo que hicimos ya anteriormente? La reforma política que acabamos de aprobar y que se encuentra en estudio y dictaminación en Cámara de Diputados, le da más poder a la gente que a los partidos políticos y a los políticos que se encuentran tan desgastados. Las candidaturas independientes, las iniciativas ciudadanas, las consultas populares o referéndum para aprobar o desechar las políticas públicas, esas ya se encuentran en camino. Ahora lo que falta en el país es que el sistema presidencial se modernice y que salgamos de una vez por todas de los gobiernos divididos y nos acerquemos a los gobiernos compartidos, que acabemos con los gobiernos de los partidos políticos, los gobiernos que instala el PRI, el PAN, el PRD, y nos acerquemos a los gobiernos de todos. Lo que proponemos en la iniciativa, que por cierto no es una imposición, sino simplemente alternativo, es que el presidente de la República, o el próximo presidente de la República o presidenta de la República, encuentre en la Constitución un instrumento que fortalezca el sistema presidencial. Esto quiere decir que lo ponga en posibilidades de poder pactar, acordar con los partidos políticos en el Congreso un gobierno de coalición. Esto va más allá de lo que hoy se intenta de tener alianzas o coaliciones electorales que sirven para ganar las elecciones, pero después no saben qué hacer con el gobierno. En este caso, los gobiernos de coalición